Hola, hola, hola. Muy buenas noches, tardes de domingo. Están avisándole a todos los seguidores que estamos transmitiendo en vivo. Así que avísenle nomás, avísenle a todos los amigos, compañeros, compañeras que entren a el After Geoscientifics. Hoy en horario especial y prime casi. Vamos a invitar a nuestra invitada de hoy, Ignacia. A ver si está Ignacia. Dice que sí. Yo por mientras estoy aquí preparando las preguntas que mandaron todos ustedes a nuestro chat en las cajitas, ¿cierto? Para que contestemos todas sus dudas hoy día y mañana también, pero ojalá todas hoy día. Y justo esta semana tenemos a nuestro invitado, que no lo voy a decir porque todavía no lo anunciamos, así que casi que lo digo. Ahí se inició, ahí ingresó Ignacia, así que a ver si es que nos dice que sí y nos acepta ingresar. ¿Se escucha bien? ¿Me avisan? Sí, en el chat. Acuérdense que si no alcanzaron a hacer preguntas en las cajitas, pueden irlas escribiendo en el chat y las vamos a ir tocando mientras hablamos, mientras vamos dando las preguntas, ¿cierto? Y mientras las contestamos. Así que vamos a tratar de contestarles todas sus preguntas. Muchas gracias, Nane, por avisarnos que se escucha bien. Vamos a hacer el intento entonces de nuevo de ingresar a Ignacia Calisto, que ya está ahí dentro de los espectadores, ¿cierto? Pero vamos, ahí apareció, maravilloso. Hola, hola. ¿Cómo estamos hoy? Hola, bien, súper bien. Obviamente tenía a las niñas resguardadas diciéndole como no venga a linchar y no hicimos más que empezar. Y acá están, Por perdón, perdón. supuesto. Lo siento, Ay, gajes del oficio. gajes del oficio, cierto, cierto es. Mira, vamos Ya, creo a que solucioné el problema. ya. Yo tenía que conectar mis audífonos, pero ya empezamos el live, así que lo voy a hacer sin audífonos nomás. Iré así a la vida, sin la muela, para que me avise nada. Oye, Ignacia, bueno, primero que todo, para los que se vienen ahí conectando recién, agradecerles por conectarse, obviamente. Yo soy Cindy Morastock, soy doctora en Ciencias Naturales, especialista en sismología y volcanología, y tengo hoy día en este live especial de After Geoscientifics a la doctora Ignacia Calisto, que es doctora en física, Física, doctora en física, física, sí, especialista en tsunamis. Así que tenemos sí. todo el batch para poder contestarles todas sus preguntas de tsunamis y de sismos y de todo lo que ocurrió, en particular en estos últimos días, ¿cierto? En la Antártica, que todo el mundo dice, pero ¿por qué hicimos en la Antártica? Y que más encima pasó esta alarma de la ONEMI, ¿cierto? Que le llegó a algunos, no le llegó a otros, y le dijeron tiene que irse de la costa, pero estamos en Santiago y el sismo fue en Santiago. Ah, vamos a aclarar todas esas dudas. Así que, sin más ni más, vamos a agradecer este espacio de After Geoscientifics. Es un espacio que nació de la duda de algunas geofísicas por saber de otras mujeres geocientistas, ¿cierto? Y qué es lo que pasa después de la universidad. Y en particular hoy, mucha visibilidad, ¿cierto?, a las científicas chilenas y mujeres en geociencia. Así que súper bien, estamos cumpliendo nuestro rol como After Geoscientifics. No representamos a ningún departamento ni ninguna institución, solamente somos nosotras, muchas mujeres que nos encanta esto de estar transmitiendo nuestro conocimiento. Ahora, Ignacia, ¿tuvimos o no tuvimos tsunami en la Antártica? Partamos por los sismos, Partamos por este eso. sismo, partamos por este sismo en la Antártica que allí, bueno, dentro de las preguntas que nos hicieron en las cajitas, eh, ¿qué tan posible, cierto, es tener un sismo en la Antártica? ¿Por qué tenemos sismos en la Antártica? Al parecer hubo un par de actividad previa a este sismo de magnitud 7.1, ¿cierto? Y
es probable que genere un tsunami o no. Entonces vayamos viendo de a una todas esas preguntas que te tiré de una. ¿Podemos tener sismo en la Antártica, sí o no? Claramente sí, porque ya tuvimos uno. Dale. Ya, a ver, bueno, primero yo ya había dicho hola, pero de todas maneras se ha unido harta gente, así que hola a todos. ¿Verdad? Sí, 30. sí, como decía Cindy, soy doctora en física, pero trabajo en geofísica desde el doctorado, así que llevo hartos años trabajando en geofísica y además de eso, soy parte de la red de investigadoras de Chile. Dicho ¿Verdad? todo esto, voy a empezar a contestar las preguntas. Sí, bueno, la Cindy también es parte de la red de investigadoras de Chile, ¿Cierto? Sí. así que, claro. Y además somos parte de este After Geoscientifics, así que ya. Ahora sí, Ya. Antártica. Bueno, Antártica. hay hartos procesos tectónicos que se incluyen dentro de como márgenes divergentes, convergentes, volcanes, estrechos que es un margen divergente que está, ¿no es cierto?, alejándose, que se está abriendo. Hay centros volcánicos, hay de todo, así que cualquier cosa sí podría ocurrir. Todo pasando en la Antártica. Exacto. Tenemos que hacerle introducción, ¿cierto?, a quienes no vengan del área de la geofísica o de la sismología. Cuando hablamos de un borde convergente, de un borde o de un borde divergente o de un borde transformante. Claro, básicamente, o sea, hay tres movimientos: convergentes, que convergen, divergentes, que se separan, y transformantes, que se mueven de estas formas. De estos tres existen en la Antártica. Los tres. Los tres. Y además Los de tres eso, tenemos en la Antártica. exacto. Y además de eso, volcanes y otras consecuencias de estos mismos márgenes. Claro. Así que cualquier cosa podría ocurrir. Ahora, en términos como de recurrencia, ahí cambia. Ahí no, por Ya. ejemplo, no sé, pues los sismos fuertes no son tan recurrentes. Sismos como, no sé, por los que nosotros vemos en el margen de subducción, normal, digamos, en toda la costa chilena, no son de ese tipo los más recurrentes. Hay efectivamente un margen de subducción ahí, pero las velocidades son Pequeño. diferentes, que influyen también en la cantidad de terremotos y el tamaño de los terremotos. Mira, Entonces, ahí tomándose en cuenta, perdón, dale nomás. vamos a hacer uso de nuestra tecnología. Claro. ¿Cómo la ves? Aunque no andábamos preparados. Mira, ahí justo Isabel Camila 25 pregunta, ¿los tres tipos están en la Antártica chilena o en distintas partes de la Antártica? Entonces, Isabel, vamos a responder aquí tu pregunta. La Antártica como tal es un continente, ¿cierto?, que está dentro o está, digamos, encima de la placa antártica, ¿ya? Y esta pieza del puzzle de la placa antártica se relaciona, ¿cierto?, tiene interacciones con las otras placas que hay alrededor, y esa interacción genera los bordes de placa, que son los bordes que Ignacio nos estaba diciendo que eran o convergentes, ¿cierto?, que se metía uno debajo del otro, o divergentes, donde se separa uno del otro, o transformantes, donde en realidad ni se separan ni se juntan, sino que se mueve una al lado del otro. Entonces ahí tenemos, se ve el mapita, ¿cierto? Tenemos la placa de Nazca, que es el que da la subducción, bajo la placa sudamericana, en el borde oeste de Chile, que es donde en general tenemos la gran mayoría de los sismos, y por eso siempre como que los sentimos más. Pero para el sur también tenemos placas tectónicas que se mueven más lento, pero no por eso no generan sismos, ¿cierto, Ignacio? Exacto. Todo va a depender del tamaño y de la frecuencia, o sea, de la recurrencia. Entonces, la forma en que va a influir va a ser diferente. No va a generar quizás sismos tan seguidos ni de gran tamaño como los que tenemos en la costa, pero sí va a haber sismos, producto de cualquiera de todos los ambientes tectónicos que hablamos ya. Claro, Entonces, van a haber sismos, eso sí o sí. sí o sí. Ahora, Sí. claro, van a ser que tampoco, una de las otras preguntas era, ¿por qué es tan poco común que ocurran sismos ahí en la Antártica? O sea, los sismos grandes son súper poco común, efectivamente, y Sismos producto grandes, de lo digamos, mismo. sismos grandes, digamos, ¿de qué magnitud?
como de 5 para arriba. Sobre 5, claro, sobre 5. Claro. Entonces, de magnitud momento. Después vamos a hablar, vamos a hacer Sí, un después vamos a tomar paréntesis acerca de explicar magnitud, de las ¿ya? Pero por magnitudes. ahora. Exacto. Sí. Por ahora vamos a decirle magnitud momento. Entonces, tenemos este tema de que son grandes, son muy poco recurrentes. De hecho, el último grande que hubo fue como en los 60, 70, que fue un poquitito más hacia el oeste, en el volcán o cerca de la parte de Decepción. Claro. Entonces, estamos hablando de que este tipo de sismicidad no se veía y por eso salió tan desde agosto del 2020 con este enjambre que se está viendo ahí. Enjambre es como un área donde ocurren varios sismos que no son producto de un sismo mayor, ¿ya? Esa es como la definición de enjambre. Ahí Entonces, les cambié la imagen, no sé si es que alcanzan a ver la imagen de arriba. sí, Esto se ve me súper van a bien. disculpar porque yo espero que se lea por todos lados todas las cosas, ¿ah? Pero esta imagen no es mía, no es de Laster tampoco, tiene la cita escrita arriba, pero parece que no se ve muy bien. Sí, Y la cita me no se parece alcanza a que ver. esta es la de, sí, esta es la de González, Casado y compañía, ¿cierto? Y otros autores del año 2000. Y ellos estuvieron estudiando, digamos, la sismicidad ahí en el estrecho, no, en el Bransfield Basin, que no sé cómo se dice en español. Y la X ahí en rojo marca dónde estamos, dónde sucedieron los eventos ahora. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Ignacia? Eso está como en el borde, está como entre el borde divergente y el borde transformante, Sí. según lo veo yo. Claro, o sea, bueno, el estrecho es un margen activo divergente, así que de hecho se está abriendo, mientras que por el lado norte está la subducción, el transformante, al lado oeste también se tienen otros ambientes que no se ven ahí, entonces, claro, sismo sí o sí. Y efectivamente, como dicen varios en los mensajes, desde agosto se está viendo este enjambre, donde tuvo un sismo relativamente alto, considerando la historia de los sismos, obviamente, dentro de la región. En diciembre hubo otro, un poquitito antes, un poco también, más o menos de la misma, por ahí, dentro de los que se pueden considerar grandes en esa región. Entonces, hay como una actividad bastante grande en esa zona. Sin embargo, este sismo, el de ayer, fue, como también dice una persona ahí, la verdad es que como tengo los chiquititos las Sí, personas, no se ve alcanzo a súper verlas chiquito, todo, pero pero, acá después las chiquillas no, sí, no sobran pero el nombre y los volvemos a comentar. ya, súper. Pero esa persona, claro, esta persona tiene toda la razón y está un poco más alejado hacia el este sismo que ocurrió ayer. Entonces, va a faltar un poquitito de estudios efectivamente para saber cuán relacionados, si están relacionados, no están relacionados, etcétera. Cosas así como de rápidas tampoco se pueden saber eh, sin, digamos, la tecnología y sin todo lo que es los equipos ahí mismo. Claro. Hay que tomar Oye, en cuenta que Ignacia, también son pocos los equipos. Dime. sí. Oye, Ignacia, bueno, estos eventos, siempre que tengamos una costa, ¿cierto? Y falla cerca de la costa y tengamos tsunami, ¿cierto? Tuvimos el caso de Palu hace varios meses atrás, que fue un sismo en un borde transformante, ¿cierto? En una falla transformante, y que sí generó tsunami, y que por no haber sido de subducción, ¿cierto? No, digamos, no mandó tanta alarma y no se mandó. Acá, bueno, digamos, por cómo debe estar, digamos, el código en mandar la señal, ¿cierto? Y en apretar el botón y mandar la señal de ONEMI para todo el mundo de que hubo tsunami. Acá con un magnitud 7.1 de MW se mandó la alerta tsunami. Si hubiese un tsunami, primero, ¿sabes tú, o si es que has leído, si es que ya apareció algo no acerca de los estragos que haya dejado en la Antártica este tsunami? Si efectivamente se generó un tsunami que se pudiese ver y si eventualmente se generase un evento muy grande y generara un tsunami, ¿podría ese tsunami llegar a las costas de Chile? Ya, a ver, vamos a ir un poquitito más atrás. Tú hablaste de Palu y sí, hay un temita ahí. Es que hasta donde yo entiendo, y de acuerdo a los artículos que han salido hasta el momento, que dado que fue el año antepasado ya, de todas maneras no son así como un montón,
Este super tsunami que hubo no es la única fuente, no fue el terremoto. De hecho, el terremoto, como es transformante, genera un tsunami chiquitito. Hubo millones de landslides, ya, exageré, ya, cientos, ¿ah? Ya, Hubo muchos ya. Entonces landslides. ahí De hecho, hay entonces otra también gente que tiene dice, otra fuente que son los sí, deslizamientos de tierra. los deslizamientos de tierra, ¿no es cierto?, de Ah, submarinos, aéreos, y además de eso también hay varios estudios que están hablando de que hubo una licuefacción, ¿no es cierto? Entonces, como que aumentó el hecho de que la ola se viera más grande, entonces ya, ese es otro tema que yo ya, creo que eso sí es una hora completa. ya, Sí, eso es una hora perfecto. completa. Entonces, Vayámonos a la Antártica nomás. Vayamos a hablar, hagamos sí. otro live después para hablar de palos solamente. Ya, 12, perdón, me corrigieron, 12 landslides, igual son hartos, o sea, son Ya, igual son hartos. hartos los celos. Sí. Sí. Bueno, Ya. el tema está en que ahora volvamos a la Antártica. Sí. Cuando nosotros hablamos de cuándo se genera un tsunami, hay dos factores fundamentales que necesitas para tener un tsunami. Uno, agua, o sea, necesitas mover agua. Claro. Por lo tanto, sismos muy profundos, por ejemplo, no van a generar porque no va a llegar la energía para levantar agua. Sismos como el que vimos desde Farellones ocurrieron bajo tierra, no pueden levantar agua, ¿no es Que vamos cierto? a hablar después de ese también. ¿Ya? Que vamos a hablar después. Pero ay, me desconcentraste, pero en la Antártica sí fue bajo el agua, pero también necesitamos que la componente, o sea, uno es el agua para mover, pero también necesitamos que haya una componente dentro de la fuente que mueva el agua de manera vertical. O sea, si no hay agua que sube, no va a empezar a haber este tren de onda que va a caer en forma de tsunami. O sea, tengo que Entonces, empujar el agua hacia abajo, ¿cierto? Para que ahí se mueva hacia alrededor, o empujar el agua hacia arriba para que de ahí también se mueva alrededor. tiene que haber Si no algún empuja tipo el de agua, movimiento tiene que haber algún tipo de forzante vertical o la componente vertical del forzante para que se mueva esta columna de agua y entonces se genere este tren de onda. perfecto. No sé, pues, por ejemplo, con los landslides tú tienes que caer en una pendiente, pero esta pendiente tiene un eje vertical y ahí cuando va cayendo el agua como que se chupa, ¿no es cierto? Entonces va a haber un bajo, hay un alto y sale el tsunami. Lo mismo ocurre con el terremoto, ¿no es cierto? Ocurre de esta forma cuando es de un margen convergente, tiene una Entonces, componente vertical, ocurre, por bueno, el ejemplo, tsunami. en la Antártica, si nosotros tuviésemos un trozo de iceberg de hielo, ¿cierto? Gigante que cayese, que hiciera un calving, ¿cierto? Se cae un pedazo de hielo y empuja el agua. Eso también podría generar un tsunami, ¿no? Exactamente, mira, si para que se llame tsunami necesitas que se cumpla con cierta frecuencia y con cierta longitud de onda. Exacto. ¿Ya? O sea, por eso que lo que se Claro. difiere, sí, perdón, es lo que se difiere con, por ejemplo, las marejadas, el tema de frecuencia y longitud de onda. Y ahora sí contesta la pregunta, súper Ya, bueno que es decir que es landslide. deslizamiento de tierra, landslide es deslizamiento de tierra para los que nos están escuchando y nos disculpan que de repente mezclemos las palabras en inglés y en español. Voy a tratar de irlas traduciendo o de que nos pasemos al español. Bueno, entonces. Sí, no, perdón, es que uno normalmente ocupa más la palabra landslide, es como uno Sí, ocupa más la palabra scattering en vez pero ahora de está, dispersión y sí, hay, cosas. hay Sí, palabras sí, que tengo perdón. que traducir. Sí, sí, que tenemos que, sí, tenemos que Sí. acordarnos de público general. Sí. Entonces, Exacto. ya, efectivamente, sí, hay harta que va, landslide, perdón, además de ser como derrumbe de tierra, también es como flujo de escombros, por ejemplo, una caída de una avalancha, también va a ser un landslide, Claro. es como, no solamente tierra cayendo, ya, por si Ya. acaso, rocas, de todo. Claro. Ahora, sigamos con la Ahora, Antártica. entonces, en Antártica, ¿tuvimos o no tuvimos un tsunami? O sea, hubo tsunami. Se registró ¿Ya? tsunami y de hecho se pudo ver una pequeña perturbación en los glaciares, mareogramas, ¿no es cierto? Tanto en dos, bueno, no alcanzo a ver el nombre obvio, pero son dos estaciones en la Antártica. Uno, para los que quieran y estén interesados, se puede ver, siempre se pueden ver estas imágenes, siempre pueden seguir los tsunamis o ver cómo es la marea en una página que se llama IOC Sea Level. Si ponen eso en Google, ustedes pueden llegar a ver todas estas imágenes IOC, de IOC es en inglés, IOC, ¿cierto? EOC, no, I de Ignacia, como yo. y de indio.
Y de De más, inversión. sí. Claro, ya. Y o C, y escriben C-Level, y con eso, gracias, Caro Medel. Eso lo pueden, se lo googlean, pueden ir viendo en estas imágenes, incluso cuando hay un terremoto, ustedes se pueden meter así como, ¡ay, voy a ver si viene, Y dónde va al el tiro se ve tsunami! bien. ¿Ah? Claro. Y Sí, entonces, igual colapsa la página después de un terremoto. Bueno, por entonces, supuesto, esto que ven aquí en las perturbaciones que se ven en la parte, no sé, pues desde como la pasadito a las 0 horas, recuerden que está en UTC, así que eso equivale a pasadito como a las 9 de la noche, 9, 10, estamos en invierno, 10, sí. 8. Bueno, no sé. Después Ya, pero está en lo puedes UTC. calcular Está en ahí UTC, mismo. así que donde ven la perturbación es más o menos este terremoto, perdón, El esta terremoto. llegada de tsunami que hay. Pero también Claro, si se fijan, son, ¿cuántos? No sé, pues 30 centímetros las perturbaciones. Entonces, en general, es un tsunami, lo que nosotros le llamamos tsunami instrumental, perfecto. que no va a generar daño. 30 centímetros de agua, hay olas más grandes, hay marejadas mucho más grandes, ¿no es Claro, hay cierto? marejada más grande de Eh, los chicos. de todas maneras, como distintas frecuencias, distintas longitudes de onda, distintas fuerzas, pero de todas maneras son chiquititas. No sé, lo que, por eso le llamamos instrumental, porque solamente los instrumentos van a poder medirlo, van a poder notarlo, o la gente obviamente que está acostumbrada a ver las diferencias en el mar. Claro. Entonces, sí generó algo súper chiquito, porque de todas maneras hay que ver el tipo de sismo, ¿no es cierto?, que hay. Entonces, tienen que tomar en cuenta que es súper chiquito y este tipo de tsunami existió. Y Claro, hubo una generación y hubo un movimiento de agua. O sea, se dio todas las condiciones. Había agua, hubo una componente vertical chiquitita, pero generó un tsunami chiquitito. ¿No es cierto? O sea, ahora, cuando uno dice 7.1, uno hubiese esperado, si hubiese sido un 7.1 de subducción. Y ojo, que también siempre hay que tomar en cuenta la profundidad. profundidad. La profundidad es súper importante cuando uno habla de sismo y uno sobre todo compara sismo, es increíblemente importante la profundidad, ¿ya? Porque tienen que imaginar que está toda la energía concentrada y a medida que se va alejando, la energía se va dispersando, ¿ya? Se va yendo hacia toda la parte grande de esta esfera que estoy mostrando con mi gráfico. Claro. Entonces, entre más cerca del donde aparece más somero, va a ser más fuerte, ¿no es cierto? Va a estar más concentrada la energía y entre Más más lejos cerquita. va a estar más esparcida. Entonces, por eso siempre es súper importante cuando uno compara sismo, compararlo hablando no solamente de la magnitud, sino que también de la profundidad. Y eso es Un paren... súper importante, considerando, por ejemplo, voy a meter así como un poquito del sismo este que estaban diciendo de que Granada. con epicentro cerca de Farellones, ¿cierto? Y que decían que tenía que ver con las mineras. ¿Ah? Y en realidad Claro. no tiene Sí. absolutamente nada que ver. O sea, ¿pueden las mineras generar sismicidad? Sí, podrían. En general, cuando hacen las detonaciones, sí generan, ya la detonación en sí es un sismo, es un evento, es una liberación de energía. Por lo tanto, en términos físicos, sí es un sismo. Y eso obviamente que altera los estreses que están de todas las fallas que hay alrededor de esos yacimientos, y eso puede generar microsismicidad que por lo general está bajo los tres puntos de magnitud, ¿cierto? O menos incluso con magnitudes negativas, que se llama, porque son muy, muy chiquititas. Pero, digamos, generar uno así de magnitud 5, no. Y lo otro es que, claro, nos quedamos mucho con el mapa, que es donde estamos viendo el epicentro, que es ¿cómo se llama? Lo mismo acá en el sismo de Antártica. Nosotros en un mapa vemos el epicentro, sabemos dónde está eh, la proyección, ¿cierto? Proyección En del sismo en superficie superficie. del sismo. Cuando este sismo en realidad, en el caso de la Antártica, pasó como a 10 kilómetros de profundidad, y en el caso del que tiene la en Farellones pasó a 120 kilómetros de profundidad. Entonces, las mineras ahí no tienen absolutamente nada que ver, por mucho que les queramos echar la culpa, no. Bueno, Ya, y mira, siguiendo tu paréntesis, espérame un poco, siguiendo tu paréntesis, sí, de hecho se ocupan, por ejemplo, explosiones para hacer tomografía sísmica. por ejemplo, sí, tomografía sísmica, Entonces, pero tomografía también, activa y pasiva. Claro. exacto, exacto. La Es activa, solamente claro, para la activa mantener de el hecho, paréntesis.
Y de hecho, por ejemplo, en geofísica activa, o sea, en geofísica de prospección, uno le puede, genera vibraciones, genera un sismo, ¿cierto? Para poder ir viendo cómo se ve. Oye, Ignacia, ahora que estamos hablando entonces de las magnitudes, porque dijiste que este 7.1. Este 7.1 es lo que nosotros llamamos un MW, que es de magnitud de momento sísmico, ¿cierto? O sea, magnitud de Sí. momento, perdón, MW. ¿Por qué está mal si yo digo que este sismo tuvo una intensidad de 7.1 MW? Ya, a ver, conceptos. Magnitud es una cantidad objetiva, ¿no es cierto? Uh -huh. Que en el caso de esta magnitud momento mide la cantidad de energía liberada y esa cantidad de energía liberada va a ser exactamente la misma, diciéndolo coloquialmente, aquí y en la Quebrada del Ají, ¿no es cierto? Porque no mide lo que ocurre en mi casa, no mide lo que ocurre en tu casa, mide dónde está la fuente y qué ocurrió, cuánta energía fue liberada en la fuente. De hecho, en ¿Ya? mi casa yo ni lo sentí, No, yo porque yo tampoco. estoy muy lejos para haber sentido el sismo. Yo estoy más cerca, pero tampoco lo sentí. Tú estás más cerca, Entonces, pero tampoco lo sentiste. sí. Entonces ahí la intensidad es nula, básicamente. Claro. Pero Ahora, el la sismo sigue intensidad, existiendo y sigue teniendo una magnitud sí, 7.1. No se va a variar. exacto. O sea, yo incluso, claro, sin sentirlo, sin ninguna cuestión, voy a seguir diciendo que él fue un sismo de magnitud 7.1. O en realidad lo bajaron a 6.9 hace poco, durante el día. Pero, en fin, la intensidad es otra cosa. La intensidad es una medida más objetiva, ¿no es cierto?, que mide el daño hecho en los lugares. Entonces, yo ahí sí puedo decir que la intensidad fue 0 en mi casa. Claro. Eso sí que sí, porque en mi casa no hubo ningún problema. O en mi ciudad en general, de parte de ese sismo. Podría ser por otras cosas, pero por ese sismo no hubo problema. Claro. Entonces, de esa forma, nunca decir, es como, uno empieza así como, cuando alguien dice, no, la magnitud en donde yo vivo fue diferente, y era así como, Dios mío. Nos Ya, dan no, ganas así como de sacarnos los ojos sí, y así como, decir, cálmate, y uno cálmate. ve el tiro, ¿fue estudiante mío, sí o no? Porque si fue estudiante mío, Sí, ahí vamos a ir sí, sí. Ahí uno se siente como peor, así es a como, reprobar chuta, de nuevo. este cabrón no aprendió nada. Sí, Claro, mira, ahí sí. JBLLRRL dice, yo soy de Punta Arenas y no lo sintió. Es ¿Cómo? que sí. Que Porque igual en el Punta Arenas está fondo, lejos, po. Sí, claro, porque en el fondo la intensidad del sismo, para que nosotros podamos sentir el sismo, y esta también es una pregunta que en general sale, y no sé si hoy día salió, parece que no, pero eh, la intensidad del sismo depende de muchas cosas, depende de cuán cerca estoy de donde ocurrió el foco, ¿cierto? Cuán somero es ese foco, cuán cerca de la superficie está ese foco, cuán buenas son las construcciones que yo tengo, porque, por ejemplo, este evento este 4.4 que hubo en España y el mismo 6.5 que hubo en Argentina, o 5 algo creo que fue en Argentina, eh, por ejemplo, en España pusieron terremoto 4.4 en tal localidad. Pero tenemos que saber que España no es un país tan sísmico como Chile y por tanto no tiene el mismo código de construcción que en Chile. Entonces, las casas allá se siente, digamos, mucho más distinto de lo que lo sentimos en Chile, porque en Chile tenemos las tremendas casas. O sea, nosotros tenemos hoyos, les ponemos zapatas, ¿cierto? Viene aquí con el concreto reforzado, entonces, o sea, el hormigón reforzado. Entonces, igual nuestro tipo de construcción, para cuando vayan, si es que tienen la oportunidad de viajar al extranjero, vean cómo están construidas las otras casas. Yo, por ejemplo, acá en Canadá, como en este sector donde yo vivo no hay tanto sismo, las casas las hacen con paneles de madera y en lo que más se preocupan es de ponerle la aislación para el frío. ¿Por qué? Porque aquí es claro. más probable tener mucho frío que sismo. En Chile tenemos alta probabilidad de tener sismo y más que de que haga mucho frío, entonces, y dependiendo de dónde estés en Chile, hace más o menos frío, más o menos calor, entonces al final lo que nos preocupa a todos es que no se nos caiga la casa
cuando venga un terremoto. Y por ello construimos con una súper buena ley de construcción. Oye, Sí, Ignacia. solo para complementar eso, porque yo creo que igual es importante el tema del lenguaje. Sí, Porque yo he escuchado varias veces que dicen así como, ay, ¿por qué le llaman terremoto si fue poco? por ejemplo, Y sí. nosotros acá en Chile nosotros tenemos, tenemos una división cultural de cómo le llamamos a los diferentes sismos. Por ejemplo, en inglés la palabra es earthquake, y es earthquake de magnitudes muy chicas hasta, no sé, Muy magnitud chica, 10. muy grande. Porque earthquake se traduce Entonces, earth como tierra y quake como movimiento. Entonces, la palabra es un claro, movimiento de tierra. Que en claro, el latín, entonces, bueno, terremotus, desde terremoto tierra, también. motus, movimiento. Al final es lo mismo. Exacto. Entonces, también yo creo que hay un tema de que no se debe de cómo juzgar en otros países cómo le dicen a los terremotos o temblores, porque no hay una cultura de diferenciarlos como lo hay acá, o como lo hay Claro, en algunos países. sí. Entonces, tampoco es como esto de como, no, o lo mismo que estábamos hablando antes. Yo me acuerdo que justo después del 2010, y siempre digo esto porque en realidad fue súper feo, hubo un terremoto en Italia de como un 6 algo, ¿viste tú? Mm, Pero fue como a 5 kilómetros de profundidad y quedó la escoba, pero si se cayó todo Italia, toda la zona donde fue el terremoto. Y me acuerdo que en las noticias, en los titulares decía así como, nosotros con un 8.8 no nos pasa nada y estos 8 así como, ¿cómo se les cae el país? Nada que ver. Y era como, sí, pero el de nosotros fue como 30 y tantos kilómetros de profundidad y el de ellos fue como a 6. sí, Entonces, igual volvemos un poco atrás de que es súper importante para comparar poner la profundidad. claro. Eso es súper relevante. Oye, Ignacia, bueno, voy aquí a tirar otra de las preguntas. Mira, de las preguntas y de las cosas que nos han ido diciendo en el chat. Bueno, nos preguntan si el evento de Antártica tiene que ver con las placas. Ya dijimos que sí, que tiene que ver, pero no con la placa de Nazca ni la de Sudamérica, sino que acá está Escocia y Antártica, ¿cierto? Y alguien pregunta y dice, ¿Punta Arenas está en la Sí. placa de Escocia? Y la verdad es que sí. Punta Arenas sí está en otra placa. Chile tiene parte Sí. de su Chile en otras placas y por eso es súper importante. Es súper importante, por ejemplo, para la gente de las regiones más al sur de Chile. Recordar, por ejemplo, en 1947 me parece que fue el terremoto de la falla Magallanes-Farnano, que tuvo también un 6.8, 7 punto algo, porque en esa zona, o sea, en ese tiempo no Era un se tenía 7 algo. un Sí, 7 no, pero algo, era un pero 7 algo, más sí. encima en ese tiempo no teníamos estaciones allá. Ahora, recién ahora tenemos estaciones, digamos, más estaciones en las regiones de Magallanes y de Valle del Campo. Y recientemente tenemos estaciones en Antártica, ¿cierto? Y en el sector este de Bransfield que estaban haciendo un par de mediciones. Entonces, en ese entonces no se calculaba, digamos, la magnitud así como un poco al ojo, viendo con las mismas intensidades que se cayó, que se rompió, si se fracturó la casa o no, y en base a eso sacar un poco las magnitudes. Así que... Así que esa falla es bastante relevante para la zona. Dejó bien la embarrada cuando se le ocurrió hacer Sí. un sismito. Sí, Eh, de hecho a mí me invitaron en el 2016 a dar una charla acerca si es que podías generar esa falla tsunami, un tsunami que pudiera dejar la escoba en Punta Arenas, efectivamente. claro. Y bueno, ahí mostré que en general lo que podía ser peor, digamos, los deslizamientos de tierra, producto del terremoto de la falla, para producir, obviamente para producir tsunami, pues, ¿no? La falla en sí también va a generar daños dentro de las construcciones, etcétera, pero particularmente para generar tsunami era más probable que el sismo generara deslizamientos de tierra o que cayera el hielo, Eso, dentro de todo estos canales, ¿no es cierto? Canales bastante grandes, estos ríos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Se me ha olvidado. las fallas normales que hay ahí. No, lo que hay harto en el sur, espérame, que son como grupos de islas, ríos, tienen un nombre que se me olvidó. ¿Fiordos? Ya bueno, por ahí. Fiordos, gracias, fiordos.
Entonces, claro, era más probable que produciera en alguna parte del fiordo, produciera algún landslide en general. Gracias, Rodrigo. Un landslide en general, ¿no es cierto? Gracias, Nane. Ay, ya son muchos los que dicen. Gracias a todos los que dicen fiordos. Gracias a todo lo que hizo el fiordo. Sí. Y producto de eso, tener un tsunami. Entonces, sí, efectivamente, igual hay que tener cuidado con todas las fallas. Lo mismo que alguien también lo dijo delante, cuando ocurrió en Aysén, el tema del terremoto no fue el que generó este tsunami, que incluso hubo 10 personas desaparecidas y que dejó la escoba, sino que fue también los deslizamientos de tierra dentro del fiordo. Pues al final es como tener una tina, ¿no es cierto?, y tirarle un montón de tierra, obviamente va a salir toda el agua por el otro lado. Sí. Oye, Ignacia, dentro de las preguntas acá nos sale, bueno, nos preguntan, me voy a atribuir la respuesta, si existe relación con la actividad volcánica de hace algunos meses atrás en la Antártica y si es que existe una posible relación con el volcán submarino de esa zona. Ahora, voy a mezclarle un poco estas dos preguntas, porque en realidad cuando nosotros tenemos estos bordes divergentes, ¿cierto?, en el mar, en el fondo del mar, estos bordes divergentes submarinos, generalmente generan un poco cordilleras submarinas, cordilleras volcánicas también. ¿Por qué? Porque es el magma el que está saliendo, ¿cierto?, y abriéndose camino, ¿cierto?, y generando más material, más placa, por así decirlo. Ahora, entonces eso en general sí generan distintos pequeños grupitos volcánicos y en particular en la zona del estrecho de Bransfield está como a 800 kilómetros al oeste de donde tuvimos el sismo ahora, el volcán que se llama Isla Decepción. Voy a mostrarles aquí, a ver si es que será, no, no era ese, aquí era. Esta figura también es de otra publicación de Pérez López y otros autores del 2007. Y ahí pueden ver, bueno, pueden ver dónde estamos, ¿cierto? En Chile, y al ladito sale la parte de abajo, ¿cierto?, de nuestro continente, sale por donde está la placa de Escocia. Ahí pueden ver que Punta Arenas sí está en la placa de Escocia. Y más abajo, ¿cierto?, en esta interacción entre lo que era la placa Phoenix y la placa antártica, ¿cierto?, vemos un grupito de islas que está en un cuadradito gris y está ampliado, ¿cierto?, debajo de este mapa mundi que tenemos, son todo ese grupito de islas. Y hay una islita que está en un cuadradito gris que dice Deception Island. Esa isla es una isla volcánica. Es un volcán, ¿cierto?, que pasó de estar de debajo del agua, ¿cierto?, porque empieza a salir material y el agua está aquí encima, pero empieza a generar más material, más material, más material y empieza a salir. Y cuando ya logra salir, entonces yo le puedo ver la punta del volcán, ¿cierto? Y entonces ya se ve la isla volcánica. Sigue siendo igual un volcán, lo que pasa es que ahora le llamamos que es un volcán aéreo. ¿Por qué? Porque ya está arriba del aire y no subaéreo porque está bajo el agua. Esta isla de Decepción ha sido bastante estudiada en su sismicidad, porque es muy entretenida, obviamente, porque tiene harto que ver, digamos, un volcán, ¿cierto?, que está en el mar, una erupción, digamos, de características considerables del volcán podría eventualmente también generar un tsunami, ¿cierto?, que es lo que tenemos aquí en común con Ignacia, que las dos, yo ahora tomé uno de los estudiantes de Ignacia y está trabajando está viendo también tsunamis que los generan los volcanes, porque sí, los volcanes también pueden generar tsunamis en condiciones bastante particulares, ¿cierto? No siempre, pero lo principal es que para tener el tsunami hay que tener agua, y entonces el volcán tiene que estar cerca del agua. Ahora, sí. De hecho, perdón, de nuevo un paréntesis. En el tema de los volcanismos, claro, igual hay que tomar en cuenta que hay como dos formas de generar un tsunami por volcán. O sea, uno es como los submarinos, que la misma explosión hace que levante la columna de agua, y por otro lado son como los deslizamientos de escombros de lava, producto de la misma erupción, que también puede producir, dependiendo de la cantidad de material, puede producir un tsunami. Eso, ya ahora sí. Esos son los dos más comunes. Así como claro. las erupciones, claro, porque hay 6 tipos.
pero sí, esos son los dos más comunes y eso, por eso también siempre es importante estudiar los volcanes, incluso si es que están en regiones remotas, porque no contestamos la pregunta del principio, que era si había un tsunami en la Antártica, podía llegar a las Sí, costas a lo largo de Chile. Ah, ya. Pero contestamos que sí hubo tsunami. Contestamos que sí hubo tsunami, pero ahora, por ejemplo, imaginemos Sí. que estamos pensando en un tsunami así ya grande, de esos que llegan a la costa y que Ya, te mira. empujan con suficientemente fuerza que te pueden botar, por ejemplo, y que ya son peligrosos. ¿Podría suceder eso? Ya. Y si sucede, ¿podría llegar a las costas de Chile? Mira, imaginemos que lo primero que tenemos que tomar en cuenta, que obviamente eso lo hice justo antes, vi Google Earth y medí en línea recta desde donde está el epicentro de este sismo a Ya, el punto más bajo del grupito de isla y son alrededor de 1000 kilómetros, ¿ya? ya, Entonces nosotros estamos hablando de que para poder llegar hacia la parte de abajo, así que como la colita de Chile, la colita de son Chile, 1000 kilómetros. Sí, ya, son 1000 kilómetros, ¿ya? Tomando eso en cuenta, y tomando en cuenta lo que levantó en realidad en esta parte el terremoto, necesitaríamos algo eh, harto más fuerte para que ya. pudiera provocar un tsunami que recorriera estos 1000 kilómetros. Oye, pero, y mira, aquí lo voy a mezclar con una de las preguntas que nos hacen del chat y de las cajitas. ¿Qué se necesita para que se propague el tsunami? ¿O cómo se propaga el tsunami? ¿Agua? No sé, o sea, Desde el humano, ya, levantas agua, ¿no es cierto? sí. Tienes una columna de agua que sube y esta por gravedad va a bajar y va a generar olitas de esta forma. Es como, hay que imaginarse como cuando uno tiene la superficie de un tambor, ¿no es cierto? Que uno lo golpea, entonces la membrana lo que hace es bajar y va a querer volver a su lugar, pero tiene una Mm, fuerza, entonces va a volver a subir y después va a volver a bajar y cada vez va a ser menos este movimiento hacia arriba y hacia abajo hasta quedar planito, hasta que se pase, ¿no es cierto? Que es como el decaimiento. claro. Ya, de la misma forma ocurre el agua. Tú mueves, por ejemplo, con un terremoto de subducción, vas a tener esto, ¿no es cierto? Y vas a tener una componente vertical, vas a mover el agua, esta va a subir y entonces va a empezar a bajar, a subir, a bajar, a subir, hasta que ya no se va a mover. Y ese movimiento de bajar y subir va a generar ondas que van a salir a lo largo de de todo el área donde ocurre esto. Bueno, mira, se me había quedado aquí en el Entonces, porque estoy espérame, revisando entonces perdón. para propagarse necesitas simplemente tener suficiente fuerza para salir, es decir, que seas el sismo, no sé, pues la caída del meteorito, para poner también lo que estaban hablando ayer, Que también puede generar que incluso. también puede generar tsunami, ¿no es cierto? La landslide o lo que sea, lo que necesita es ser lo suficientemente grande de que para producir este movimiento sí. Una vez que se produce esto, el sismo se va a propagar en el mar. Súper. Oye, voy a contestar súper rapidito porque tiene relación con la respuesta anterior. Si existe relación con la actividad volcánica de hace algunos meses atrás en la Antártica, no. Porque los sismos que ocurrieron en Antártica mismo, en el continente, están muy alejados de ese sector y no tienen relación aquellas fallas. De aquí mismo, por ejemplo, mezclar lo que alguna gente aquí preguntó, creo que sería bueno para Perdón, hacer el... Cindy, Sí, quizás para responder esa pregunta igual habría que preguntar como una contrapregunta de a cuál actividad sísmica se ocurre, porque podrían pensar en este enjambre que está como cerquita. también puede ser. Sí, Entonces, si uno dice como tendrá alguna relación con este enjambre, bueno, eso yo creo que se necesita un poco más de análisis como para poder sí. decir Sí, efectivamente bueno, si ahí, están claro, relacionados o no. sí, ahí la verdad es que la persona pone con la actividad volcánica de hace algunos meses en la Antártica. Si yo me Y refiero a como la este actividad enjambre, volcánica, claro, son los volcanes que están en el continente antártico, dentro, no el de Isla Decepción, ni ningún enjambre que haya ocurrido en las cercanías de donde ocurrió el sismo de ahora, por supuesto, sí, de este claro. volcán Orca, que también está cercano y que está desde agosto del 2020. Entonces, igual, por eso, quizás Ajá, habría que preguntar acerca de a cuál se ya, refiere. yo creo que sí, por ¿Qué ahí puede actividad ser, se refiere? porque sí, porque ese volcán Orca, no, ¿cómo se llama?
Claro, no tengo bien claro a qué distancia está de donde ocurrió el evento de ahora. Así que tienes razón. Tienes Sí, razón. mira, el enjambre está como alrededor de 170 kilómetros al oeste del sismo que ocurrió ahora. Entonces uno podría pensar en que podría estar relacionado de alguna forma, no sé, porque quizás el enjambre haya provocado algún tipo de movimiento que ¿cómo se llama? Claro. La falla, el sismo. La falla. No, ¡ah! No puedo hablar. Desencadenó. Desencadenar. Un trigger. Eso, Un eso. trigger, esa es la palabra que Se desencadenar. podría, quizás, pero yo creo que se necesita un poco más de estudios como para poder decir eso con seguridad. O sea, Oye, no, yo no lo podría decir ni que sí ni que no en este minuto. exacto. Respecto a eso mismo, mira, acá esta pregunta me parece interesante de tocar porque es algo que se ha hablado harto últimamente. Dice, sería bueno conocer el punto de vista de nosotras como científicas con respecto a la teoría de migración de sismos. No sé si tú has escuchado hablar de eso, Ignacia, la migración de Eh, sismos. sí, pero no soy experta en ese tema, así que prefiero que la respondas tú. Ah, ya. Mi parecer con respecto a la migración de sismos, creo que el cómo se ha estado estudiando últimamente ha sido muy eh, como que se ve más la casualidad y esa casualidad quieren darle una causalidad. O sea, quieren decir que porque ocurrió esto, entonces va a ocurrir esto otro. Por ejemplo, porque ocurrió un sismo digamos lo mismo, aquí en la Antártica, va a temblar entonces en Chile Central. Y eso en realidad no tiene nada, o sea, no tiene ningún asentamiento geológico de fondo, ¿cierto? Que explique por qué yo podría hacer esta migración que le llaman. Lo que sí existe es, como bien dice Ignacia, un desencadenamiento, un trigger, que en el fondo se ha visto que grandes terremotos me refiero, por ejemplo, el de magnitud 8.8 que tuvimos en el 2010, sí desencadenó ¿ya? Una serie de sismos que ocurrieron en la falla de Pichilemu, que fue el que pasó para el cambio de mando de meses después del terremoto. ¿Ya? Que fue una de las réplicas, que se considera réplica porque está dentro de la misma área, pero en realidad fue otra falla la que rompió, y ahí podemos hablar de mecanismos focales, por ejemplo. Fue otra falla la que rompió, por lo tanto, allí lo que hizo fue que el terremoto grande no hizo que migrara la sismicidad, sino que gatilló, ¿cierto? Movió los estreses, liberó el estrés acumulado en esa falla que hizo que se moviera y que con eso entonces genera más sismos. Y este tipo de reacción se ha visto en algunas veces hasta a más de 3.000, 5.000 kilómetros o 30.000 kilómetros de distancia. Pero tienen que darse condiciones muy particulares en sectores de falla muy especiales, que son por lo general son superficiales y que son gatilladas por las ondas, ¿cierto?, que vienen a través de la Tierra por este evento gigante. Gigante, pero digamos de una magnitud muchísimo más considerable que un 7. Sí. De hecho, sí, sí, tiene que ser bastante mayor el sismo, pero de Sí, hecho hay unos lugares dentro de la Tierra que se producen como tremores que no son volcánicos, tremores son como claro, sismos, movimientos continuos y que claro. se producen producto de estos terremotos grandes que siguen vibrando y que cuando pasan por ahí los activan. Y Exacto. entonces estos mismos lugares como chiquititos quedan vibrando y estos tremores que son como estas vibraciones continuas en el tiempo, que se pueden ver en continuas en el tiempo, que no Claro. son de origen volcánico, sería por eso. Claro. Ahí, por ejemplo, Matías Andrés pregunta de qué depende que un sismo esté, comillas, relacionado con otro de mayor magnitud y réplicas. Es que, claro, si tú tienes un evento de una magnitud considerable, por ejemplo, el mismo ahora de Antártica, de magnitud 7, y empiezan a ocurrir, posterior a eventos de magnitudes menores que el de 7, o sea, estamos hablando, y para que sean réplicas tiene que ser algo así como un 1.5 puntos de magnitud menor. O sea, estamos hablando de eventos de magnitud 5, 5,5, 4, etcétera. Varios de esos después, esos se van a considerar réplicas
porque este es tu evento principal, es de 7. Y sin embargo, si antes de este evento principal de 7 tú tuviste varios otros eventos de menores magnitudes antes de ese, puedes hablar que esos eventos de antes son considerados precursores. Pero los precursores son solo considerados precursores cuando tú tienes un evento de mayor magnitud. Si no lo tienes y se mantiene durante todo un tiempo sin tener un evento que sea considerablemente de mayor magnitud, solamente se le llama enjambre sísmico. Sí, igual el hecho de que dos cosas. Uno, Matías Andrés debería haber sabido esa respuesta. No por nada. Y lo otro es que sí, también ¿cómo se llama? Del beach ball tienen que ser similares, los mecanismos focales tienen que también ser similares para que para que sea un aftershock. O sea, si tienes una cuestión muy diferente, obviamente podrían no estar relacionados. Claro. Muy bien, Matías, muy bien. Hablemos de mecanismos focales. Dice, disculpa Matías Andrés, que dice era para participar. No peleemos a los estudiantes, que se nos van del live, ¿quién nos va a venir a ver? ¿Viste? Fue un audio, pobrecito. Nada que ver. Aquí hay que guardar respeto también con los estudiantes, que son nuestros principales auditores aquí, así que oye, Ignacia, antes de que después se nos vaya a cortar esta cosa, les pido a las chiquillas que me informen ahí cuántos minutos nos quedan. Mecanismos focales y ocurrencia de tsunami. Eso también viene en otra pregunta. Los mecanismos focales, para los que no se acuerdan o no saben, no hay problema si nunca lo vieron en los cursos, porque sabemos que hay gente aquí que no necesariamente siguió geofísica. Los mecanismos focales son estas que nosotros les decimos coloquialmente pelotas de playa, porque parecen pelotas de playa, porque son unas pelotitas, ¿cierto?, que tienen así como un cruce y tienen unas partes blancas y unas partes de colores. Y ese color puede generalmente ser negro, otras veces es rojo, azul, etc. Pero entonces tiene distintos tipos, ¿ya? Y estos tipos tienen que ver, digamos, para poder nosotros decir cómo es la falla que está generando el movimiento del sismo, ¿cierto? Y esto se va a, digamos, ligar directamente con el tipo de borde de placas que tengamos. Si es divergente, le vamos a llamar que es un mecanismo focal de tipo normal, ¿cierto? Porque el bloque entonces va a caerse. Si yo le abro, esta cosa se cae. Si es un borde convergente, ¿cierto? Es lo que se llama un inverso. ¿Por qué? Porque si yo lo empujo, esta cosa sube. Y las cosas que suben, ¿cierto? Es distinto. Uno está pensando que la gravedad es lo que te tira para abajo, inverso, entonces sube. Y el otro es el de la falla de rumbo, que tiene que ver con el borde transformante, ¿cierto? Que porque yo lo muevo de un lado para otro, entonces se va a ver que esto se mueve, ¿no? Ni se abre, ni se cae, ni se sube, solamente se mueve. ¿Qué pasa con los tsunamis y con los mecanismos focales, Ignacia? ¿Qué tipo de mecanismos focales tendríamos que tener con un tsunami? Ya, un paréntesis súper chiquitito nomás para que sepan que no fue con mala intención el comentario. Matías, este sí está mío, por si acaso. Por eso sé lo que tiene que o no tiene que saber. Ya, ahora, pasando al tema de tsunami. Para que ocurra un tsunami, como ya lo dije antes, tiene que existir estos dos factores, y uno de ellos es que efectivamente hay un movimiento que levante el agua, ¿ya? Porque estamos hablando que el fondo oceánico levante el agua, ¿no es cierto? Los de falla transformante, a menos que tengan algún pequeño, no sé, que sean oblicuos en realidad, que tengan una pequeña inclinación o que su mecanismo... Tiene que tener una componente vertical, básicamente. Sí, tiene una componente vertical, la cual va a ser súper chica, porque los transformantes si tuviese una componente grande vertical, ya no serían transformantes. No serían transformantes, exacto. Pero si llegas, por eso es que se generan estas pequeñas, como lo que hablábamos en Palú, que son la contribución al tsunami, va a ser súper chiquitita, va a ver. Pero estos terremotos sí pueden causar, así como, no sé, de la falla de San Andrés, si uno ve la película, genera el mega tsunami, pero bueno, no fue el terremoto en sí, sino que fueron todos los miles de landslide que cayeron alrededor. Deslizamiento de tierra, como lo estábamos hablando antes. Entonces, considerando eso, los que en general generan, suena como, ya. Normalmente los que generan grandes tsunamis son los de subducción, porque estos son el movimiento que hace esto, ¿no es cierto? Entonces va a tener una componente vertical que va a levantar la columna de agua y va a ir.
Entonces, en general, todo esto en las zonas de subducción, como en Japón, Indonesia, ¿no es cierto? Aquí lo que tenemos en todo nuestro, hasta Ecuador, etcétera, México, Cascadia, todos estos son lugares, que el cinturón de fuego del Pacífico, son lugares donde pueden ocurrir tsunamis grandes producto de los terremotos de subducción y en márgenes convergentes. Oye, Ignacia, nos quedan 5 minutos, así que si es que se corta, te vuelvo a llamar para continuar un poquito el live antes de para que podamos cerrar bien después los temas. Pero en los 5 o 4 minutos que nos quedan, nos preguntan si respecto a los deshielos podría haber producido el sismo. ¿Crees Eso es lo mismo que estábamos hablando antes, el tema de dónde se produce el sismo. Un deshielo va a afectar, no sé, 6 kilómetros, 30 kilómetros abajo de la superficie. Esa sería como la pregunta que uno tendría que tomar en cuenta. Y es lo mismo que lo de las mineras. Ligando eso mismo, ¿cómo afectan los sismos a los glaciares? Preguntan. Yo encontré muy buena esta. Bueno, ¿cómo afectarían los tsunamis a los glaciares? Para que partamos por o sea, yo creo que al revés, no sé, una caída de un glaciar, cuando se rompe, ¿no es cierto?, y cae una gran cantidad de hielo, ¿no es cierto?, podría producir un tsunami, efectivamente, dependiendo de la cantidad de masa que caiga. Y sería considerado un tipo de landslide, como lo que ocurrió, no sé, pues en Lituya-Bay, que fue esto que es como súper famoso, porque es un tsunami gigante, como 570 metros de altura, que está marcadito al otro lado del fiordo, también se sabe que es un fiordo. Entonces, claro, y más que los sismos, claro, tendrían que ser como bastante... El sismo no necesita ser bastante fuerte, pero sí, digamos, el terremoto, para decirlo coloquialmente en Chile, vamos a tener, por ejemplo, el de Aysén fue un 6 y tanto, ¿no es cierto? Entonces estos podrían provocar caídas del glaciar, que se corten lugares donde ya está más o menos quebrado, que provoque que se caiga una gran cantidad de masa, y esta masa produzca un tsunami. Entonces va a estar como conectado de la misma forma en que estuvo conectado en Aysén para el tema de tierra. Ahí cayó rocas, tierra, etcétera, pero aquí caería hielo. Hielo, sí. Y en el fondo los glaciares también se estudian con sismicidad, por así decirlo, mediante la sismología. Tú lo puedes estudiar con infrasonido o con estaciones sismológicas, digamos, de que uno les pone encima. Obviamente no se lo pongan muy cerca de un bloque que se va a caer. Claro, no tan cerca a la orilla. Porque no quieren perder un sismómetro. Pero en el fondo, claro, los sismos afectan los glaciares. En el fondo, los glaciares también generan sismos porque cuando tienen, digamos, fracturas, ¿cierto? Antes de que se vaya a caer un trozo muy grande, un calving que se llama, que es cuando se cae el pedazo de glaciar. Estas mini fracturitas, al irse fracturando, generan, ¿cierto?, una fractura, al final es un sismo. Entonces, ese sismo se puede medir con infrasonido o con sismómetro, ¿cierto? Y ahí uno puede estudiar, digamos, cómo es el avance, digamos, del deshielo y del rompimiento del mismo glaciar mediante la sismología. Así que sí, uno podría estudiar los glaciares. Ahora, ¿cómo afecta un sismo a los glaciares? Bueno, ahí tendríamos que tener un sismo como súper grande, yo creo. La verdad es que nunca he leído digamos, de que algún glaciar le haya pasado algo por un sismo fuerte. Puede ser también porque como los glaciares están en zonas súper poco remotas, o sea, en zonas súper remotas, poco habitadas, sí, es súper fácil que nadie note qué es lo que está pasando en realidad. Así que... Claro, no, o sea, sí, habría que ver en qué condiciones está como el terreno para que, el glaciar en sí, para que, si es que algún sismo pudiera efectivamente hacer algo, ¿no? Claro. Oye, antes de que se nos vaya ahí a cortar, todavía no me aparece el minuto y medio que se nos va a cortar, pero antes de que aparezca, hay que agradecerle a la Nane que nos avisa que hoy es el aniversario del terremoto de Chillán de 1939. Sí, oye, espérame, un paréntesis súper chiquitito antes de seguir con eso, solamente para despedirme de la Maritza, que está diciendo ahí, es la profesora de narración de mis hijas, que estaba aquí presente. Chao, Mari, que esté bien, algún día nos volveremos a ver cuando podamos salir de aquí.
Súper bien. Oye, me preguntan también, ¿cuál es el papel que cumpliría o que cumple el Estrecho de Magallanes ante un eventual tsunami? Bueno, es ¿Puedes el dar? único lugar donde hay propagación, po. O sea, si tenemos en cuenta que lo que estamos hablando antes, que estos como son fiordos, ¿no es cierto? Que está lleno de como río entre medio, esa cantidad de agua con la fuerza que va, eh, tiene que pasar por un lugar y va a ser por los lugares donde encuentre camino. Y eso Claro, efectivamente van a ser el estrecho, va a el pasar por el Estrecho, frente de los Punta fiordos. Arenas. Exacto, entonces, obviamente si es que hay un sismo de una magnitud o un landslide, yo creo que en esos sectores, como les comentaba antes, es más probable que en los sismos que ocurran, que son como de la falla de Fañano, ¿me olvidó? De Magallanes, De Magallanes. es transformante, entonces probablemente es más probable que haya un tema de landslide o de deslizamientos de tierra, deslizamientos de hielo que generen este tsunami y que se va a propagar efectivamente por donde pueda pasar el agua. Va a preferir el agua, buscar los caminos donde hay agua, que pasar por arriba de la tierra. Por Por un supuesto. tema no sé, fácil pasadizo. Eh, entonces, de esa forma, efectivamente, si es que ocurre algo así, hay que tener cuidado. Hay Entonces, que tener cuidado. siempre hay que estar preparado. Sí, po. Independiente que uno no viva directamente en la costa, que sea la playa, sino que siempre que tú estés en una costa, ya sea un río, un fiordo o un lago, siempre tú tengas el agua cercano tuyo, hay que tener cuidado con los tsunamis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos deslizamientos de tierra, ¿cierto? Pueden generar un tsunami o un sismo muy fuerte, puede generar lo que se llaman las seiches, ¿cierto? Las olas, eh, para Claro. que se genera, Sí. digamos, en una concentración de agua así cerrada, ¿ya? De hecho, hay que tomar Así, en cuenta que, por ejemplo, perdón, en la Antártica tenemos esta falla de Magallanes y en Aysén teníamos la Liquiñevsky. Entonces, si tienes un conjunto de fallas que son bastante grandes y que tienen sismicidad siempre, entonces, y hay agua cerca, hay que claro, saber, hay que claro. hacer la suma. Oye, Ignacia, vamos a agradecerte enormemente antes de que se nos corte esta cosa. Mira, te voy a leer los saludos para Ignacia. Te dicen, grande Nachi, profe favorita, clap, 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 dice. Esa es la Fran. Esa es La la más Fran, lo sé. seca, Nacha, científica, mamá, power. Toma, todo junto. Las niñas son parte del dejeo. Besotes a la Sí. Mandita, a la Emma y a mi bella más pequeñita. No. Dice también que bacana, no pueden ser más secas, que nivel, que producción, full producción estos after, corazoncitos, excelente, súper didáctica, súper interesante la entrevista, o sea, puro amor, puro amor. Súper. Ya, queridísima, entonces acabo de ver tu mensaje por el otro lado, así que te vamos a despedir muy agradecidas de esta conexión de After Geoscientifics en un día domingo, súper así como puntual para este terremoto de la Antártica. Así que si Claro. se corta esto, bueno, te agradecemos un montón, Ignacia. Y No, gracias a yo les ustedes voy por a el seguir espacio. comentando, sí, pues yo les voy a seguir comentando en la segunda parte de los otros sismos que hemos tenido, que no han tenido problemas de tsunami en realidad, pero vamos a seguir hablando de sismos si es que quieren quedarse un ratito más. Así que vamos a despedir entonces a Ignacia ahí para que vaya a hacer sus cosas y a dejarla en paz un ratito de este día domingo. ¿Vale? Ya, pues no, muchas gracias, Cindy. De verdad, gracias por la invitación. Sí, fue un poco informal, quizás no tan formal como los otros After Geoscientifics que hemos tenido, pero sin embargo la contingencia lo pedía y Sí, no, de todas maneras. mandamos, mira, Aparte que mandamos era el más, aviso y tuvimos como muchas preguntas en menos de media hora. sí, Así que eso nos basta. Eso nos dice que la sí, gente no, está pero interesadísima. sí, no fue una ¿Ya? entrevista, sino que fue un conversatorio acerca de Un lo que está conversa. ocurriendo. Exacto. Exactamente. Dos chiquillas tengan por la geofísica conversando. Obvio, po, obvio. Un abrazo Ya, chao, gigante. Cindy. Nos vemos. Chao a todos. Chao a todos. Gracias por la Nos conexión. vemos Chao, en chao. un par de minutos
para que esto se corte y volvemos de inmediato por si quieren seguir conversando de sismos, los leo en el chat. Nos vemos.